Mi hermana me echa de la casa de nuestros padres, en donde pago alquiler, dejando sola a mi hija afuera. Pero ahora mis padres necesitan ayuda para la hipoteca. Tengo 33 años y soy madre soltera de una hija de 5 años. Me separé de mi esposo después del parto porque me engañó durante el embarazo. Pero esa es otra historia, así que la compartiré en alguna publicación posterior. Por lo que lo saqué de mi vida y me fui a vivir con mis padres. Hace 2 días, regresé del trabajo y encontré a mi hermana menor, Eva, de 29, sentada con su vientre muy embarazado. Se había mudado a Croacia con su esposo después de su matrimonio. Estaba feliz porque ella no había sido más que malvada conmigo. Nunca le caí bien. No había una razón particular para su odio, pero se consideraba superior a mí. Manipulaba a nuestros padres en mi contra. Siendo la menor, se salía con la suya con sus travesuras. Aunque es más joven que yo, es grande y fuerte, mientras que yo soy pequeña y delgada. Si agarraba mi muñeca, no habría forma de liberarme. Cualquiera que nos viera podría decir que nunca podría pelear físicamente con ella. Sin embargo, mis padres nunca me creyeron cuando me quejaba de que me había golpeado. Decían, es tu hermana pequeña, ¿cómo podría golpearte? Así que me mantuve distante de ella. Incluso evitaba hablar con ella a menos que fuera absolutamente necesario. Afortunadamente, tuve la oportunidad de mudarme para la escuela secundaria, y fue un gran alivio. Ahora, ese monstruo está de vuelta en mi vida. Al verla embarazada, pensé que estaba aquí por su periodo posparto. Le pregunté a mamá cuánto tiempo iba a quedarse. Eva me escuchó y gritó desde la sala, estoy aquí para quedarme, ¿tienes algún problema con eso? Dios, no ha cambiado ni un poco. Sigue siendo esa narcisista. Mamá me dijo que el esposo de Eva ha sido transferido de regreso a Estados Unidos. La empresa le ha proporcionado alojamiento, pero como Eva está embarazada, piensan que vivir con nuestros padres es lo mejor para ella. Pueden cuidarla durante el embarazo y después del parto. Le pregunté a mamá si tendría tiempo para cuidar de su hija. Respondió tímidamente, sí, tengo que hacerlo. Eva aún es tan joven, ¿cómo podría criar a su hijo sola? Necesita ayuda. Me quedé sin palabras. ¿En serio? ¿Eva tiene 29 años y no puede criar a su hijo sola? Yo tenía 27 cuando tuve a mi hijo. Me ocupé del posparto sola porque mi esposo estaba ocupado y mi mamá tampoco vino a ayudarme. Dijo que debería aprender a criar a un hijo, es parte de la maternidad. Ahora, cuando su hija favorita está embarazada, está lista para convertirse en niñera para ella, qué hipócrita. Su favoritismo siempre ha sido evidente. Esa es la razón por la que siempre he mantenido mi distancia. Cuando me separé de mi esposo, alquilé una casa y no fui a vivir con mis padres, pero papá insistió en que viviera con ellos. Dijo que su casa era demasiado grande para 2 y además, estarían aquí para cuidar de mi hija cuando saliera a trabajar o eso dijo. En lugar de pagar alquiler por una casa separada, podría vivir con ellos y pagarles el alquiler. Me pareció un trato justo. Además, estaba pasando por mucho tormento emocional para pensar con claridad, embarazo, posparto, adulterio del esposo, divorcio. Así que cuando mi papá ofreció apoyo, corrí a aceptarlo. Me mudé con ellos. No enfrenté ningún problema viviendo con ellos, solo que el apoyo que prometió para cuidar de mi hija falló. Solo algunas veces mamá accedió a cuidar de mi hija, la mayoría de las veces tuve que llamar a una niñera. Ella dijo que no podía cuidar de tiempo completo, así que debería contratar a una niñera, mientras ella podía vigilar si la niñera estaba haciendo bien su trabajo. Ella quería tomar el papel de monitor de bebés. Me dio risa, ya que pensé que era mejor tener a mamá cerca que dejar a mi hija sola con una extraña. Así que también tuve una niñera de tiempo completo. Es tan descorazonador ver cómo mamá está girando alrededor de mi hermana para proveerle comida, medicamentos y suplementos. Ella nunca hizo eso por mí en mis 9 meses de embarazo. Apenas me visitó 2 o 3 veces y solo una vez después de mi parto. Desde que supe que Eva iba a quedarse aquí, tengo la sensación de que está tramando algo. Quiero decir, ¿cómo podrían estar de acuerdo en dejar que Eva se mude permanentemente? No tenemos una casa tan grande para dejarlos entrar. Estoy feliz de mudarme, pero mi hija es demasiado pequeña para quedarse sola sin supervisión. Aunque mi mamá aún no la cuida exclusivamente, se siente seguro tenerla cerca. Si me mudo, siempre tendría que tener una niñera en casa, y además, no sé qué tan seguro es dejar a un niño con una niñera. Sé que soy una mamá sobreprotectora, pero soy madre soltera, la única esperanza de mi vida es mi hija. Sé que tiendo a ser sobreprotectora con ella, pero ¿qué debo hacer? Ella es mi razón de ser. Actualización 1. Gracias por todos los consejos, me ayudaron a calmarme un poco. Mi pensamiento más temido se hizo realidad 2 días después de mi publicación. Llegué a casa del trabajo y encontré mis cosas empaquetadas y colocadas en el porche delantero, y mi hija sentada junto a ellas. Le pregunté quién hizo esto,
y ella dijo que la abuela había empacado todo y la había hecho sentarse allí, la niñera ya no estaba, y le tocaba a mi madre cuidarla unas horas hasta que llegara yo. Mi hija es una niña tranquila y bien educada. La pobre había estado sentada allí durante horas esperándome. Le pregunté dónde estaban abuelo y abuela, ella no dijo nada. Simplemente, me abrazó y dijo que había estado esperando que yo regresara porque estaba tan aterrada de la tía Eva. Le pregunté si Eva le había hecho daño o la había regañado. Ella sollozó y dijo que la tía estaba gritando algo que ella no entendía y por la forma en que estaba golpeando todas mis pertenencias, mi hija se sintió amenazada. Entré furiosa a mi habitación gritando a Eva que diera una explicación. Ella dijo, ¿quieres meterte con una mujer embarazada? Puedo llamar a la policía por acosarme, sabes que puedo hacerlo, ¿no? Le respondí diciendo que también puedo llamar a la policía por acosar a mi hija en mi ausencia. Ella se rió y dijo, ¿tienes alguna evidencia? Mamá estaba aquí cuando empaqué tus cosas, sabes de qué lado se pondrá mamá, ¿verdad? Con esta declaración, entendí que era inútil hablar con ella. Llamé a mamá, pero no hubo respuesta de ella. Estaba en casa, pero había cerrado con llave su habitación. La risa malvada de Eva dejaba claro que todos estaban en mi contra. Eva se burló de mi impotencia y dijo, toma una pista, idiota, nadie te quiere aquí. Empacamos por ti y te lo hicimos más fácil, ¿no lo ves? Estoy embarazada y necesito espacio. Mi hijo y yo vamos a quedarnos aquí ahora, sal de aquí ya. Le dije, no me voy a ninguna parte, no estoy viviendo aquí gratis como tú, yo pago alquiler. Antes de que pudiera decir más, comenzó a gritarme a mí como solía hacer de niña. ¿Pagas alquiler? ¿Tienes un recibo o un contrato de arrendamiento? No, seguro que no. ¿Hasta cuándo vas a ser una vaga y chupar el dinero de mis padres? Eres tan inútil. Por eso tu esposo encontró paz en la cama de otra mujer, porque eres inútil. Desaparece ahora si no quieres que te golpee delante de tu hija. Mi hija corrió hacia mí y me abrazó, estaba petrificada con todos los gritos y el caos. Así que cargué mi auto con mis pertenencias y me fui con mi hija. No quedaba nada por discutir. Mis padres eran débiles frente a ella. No mentía cuando dijo que mamá estaba allí, ella empacó. De hecho, mamá y papá la habrían ayudado a empacar mis cosas. Ella tiene 7 meses de embarazo, y no habría podido levantar o arrastrar mi armario y maletas pesadas sin su ayuda. Todos están en esto juntos. Su esposo tiene un trabajo decente y pueden permitirse fácilmente tener su propia casa. Aún así, ella vino detrás de mí y me echó. Está empeñada en hacer mi vida miserable. Dejó a su esposo vivir solo en el apartamento de la empresa, mientras ella está aquí ocupada molestando. No sé qué hice mal. Ella me trata de esta manera, e incluso mis padres no dicen una palabra en mi contra. Me registré en un hotel por una semana y busqué un lugar para vivir. Fue muy difícil manejar el trabajo y la búsqueda de casa. Encontrar una casa en una semana es imposible. Por suerte uno de mis colegas estaba buscando compañera de piso, así que le pedí que me dejara entrar. Nadie quiere una compañera de piso con un bebé, pero le aseguré que mi hija no la molestaría y me iría en cuanto encontrara un lugar. Ella fue amable al dejarme entrar, he estado viviendo con ella durante 2 semanas ahora. He encontrado un lugar dentro de mis posibilidades y dentro del radio de mi trabajo y la guardería de mi hija. Pero el inquilino existente tardará otro mes en desocupar. Ya hice las reservas, solo estoy esperando que se desocupe. Han pasado casi 3 semanas desde que me mudé o más bien, me echaron de la casa. Mi hija todavía tiembla de miedo pensando que la tía Eva vendrá a buscarnos y nos hará daño. Mi pobre niña no puede describir exactamente lo que Eva le hizo, pero llora que la tía simplemente le estaba gritando y mirando con los ojos muy abiertos y amenazándola con golpearla si lloraba. Todavía llora y moja la cama a veces, no sé cómo puedo hacerla olvidar ese incidente. Me siento tan impotente al verla entristecerse recordando ese día. Todavía no puedo entender cuán insegura se habría sentido mi hija ese día. No entiendo cómo mi hermana va a ser madre, si es que trata a los niños de esta manera. Me compadezco por su futuro hijo. Actualización 2. Como mencioné, estuve pagando el alquiler por vivir en la casa de mis padres durante el último año. Papá me pidió que pagara 5.000 extra además del alquiler, que me devolvería más tarde. Acepté ayudarlo. No sabía que estaba usando mi dinero del alquiler y esos 5.000 extras para pagar la hipoteca. Ahora que me he mudado, no pagué el alquiler. Papá me llamó el día 10 de este mes en modo pánico. ¿Por qué no has transferido el dinero este mes? Recibí un mensaje del banco de que la debitación automática falló debido a saldo insuficiente. Me hizo reír. Estaba tan seguro de que yo pagaría el alquiler incluso después de mudarme que ni siquiera verificó su saldo en cuenta ni guardó fondos de emergencia. Le dije, hola, ya no vivo en tu casa, tu hija dorada me echó, ¿recuerdas? Entonces, ¿por qué debería pagar el alquiler? Se quedó en silencio por un momento y dijo, ¿cómo voy a pagar la hipoteca? Ya no gano lo suficiente.
Las ventas en mi tienda han disminuido. Lo poco que gano, lo uso para las tareas del hogar. Estaba usando el dinero del alquiler y esos 5.000 extras para pagar la hipoteca. Le dije, ese no es mi problema, no te debo nada. Pagué por mi estancia y compré mi propia comida, pídele a tu hija narcisista que te ayude. Estoy segura de que lo hará. Colgué la llamada. En una hora, recibí una llamada de mi mamá. Dijo, tu papá está luchando por pagar la hipoteca, y en lugar de ayudarlo, le cuelgas el teléfono. ¿Olvidaste cómo te apoyamos cuando tu perdedor esposo te dejó? Así es como nos lo agradeces. Traga tu orgullo superficial y transfiere el dinero que has estado enviando cada mes. Le respondí, ¿siquiera te escuchas? Me dejaste vivir en tu casa porque pagué alquiler y lo usaste para la hipoteca. Contraté a una niñera cada vez que necesitaba ayuda, tú no ayudaste, ¿de qué tipo de apoyo estás hablando? Se dio cuenta de que ya no iba a quedarme callada y aceptar como solía hacer de niña, ahora sé cómo responder. Se calmó. Me dijo, cariño, Eva está embarazada, necesita más espacio. Por eso te pidió que te mudaras temporalmente, no hay nada de que amargarse por esto. Le dije, ella no me lo pidió, me echó mientras ustedes dos eligieron cerrar los ojos y la boca. Torturó a mi hija y nunca les perdonaré por eso. Luego trató de defender a su hija mimada diciendo, ella es un poco inmadura, no deberías tomar en cuenta sus palabras. Tú eres la mayor y más sabia, sé la más madura y perdónala y envíanos el dinero. Me reí y dije, ya no soy el felpudo débil que ustedes podían empujar. Siempre favorecieron a ella sobre mí y al dejarla acosar a mi hija, han cruzado todos los límites de la cordura. Nunca quise quedarme con ustedes, pero aún así me quedé porque temía dejar a mi hija sola con una niñera. Pero ahora, mi hija se siente más amenazada por ustedes que por un extraño. Empezó a sollozar y a disculparse. La interrumpí y dije, ya estoy harta de ser manipulada por lágrimas de cocodrilo, no voy a dar ni un centavo más, y dejen de molestarme. Me enviaron algunos mensajes más, pidiendo que siga pagando, pero no contesté. Tampoco me llamaron después de eso. Han pasado casi un mes desde entonces. Creo que están manejando la hipoteca por su cuenta o su hija dorada los está ayudando con eso. No me importa lo que esté pasando en su vida. Estoy feliz en mi pequeño y acogedor hogar con mi hija. He contratado a una niñera que la cuida después de la escuela. La niñera es una mujer de mediana edad que tiene un hijo 5 años mayor que mi hija. Trae a su hijo para jugar con la mía, se divierten juntos. Es tan maravilloso llegar a casa con una hija feliz y cariñosa. La vida mejora, solo necesitamos aguantar. Actualización 3. Hola a todos, primero que nada, gracias por todo el amor y apoyo. Significa mucho para mí. Y segundo, lamento no haber actualizado este hilo con frecuencia. 2 razones para esto. 1, no tenía ninguna actualización relevante que compartir, ya que corté todos los lazos con mis padres y mi hermana narcisista. 2, estaba demasiado ocupada en la vida. El trabajo ha aumentado porque me ascendieron, lo cual es bueno, pero eso conlleva una responsabilidad adicional, por supuesto, y también un salario extra. Así que me he mantenido ocupada con el trabajo y las responsabilidades como madre. Pero esta vez tengo una actualización interesante. La semana pasada, mamá y papá aparecieron en mi trabajo. No sabían dónde vivo, así que vinieron a mi lugar de trabajo. Le dije al personal de seguridad que les pidiera que se fueran, porque estaba demasiado ocupada para reunirme con nadie. Pude ver desde las persianas de la ventana que estaban discutiendo con el personal de seguridad y no estaban dispuestos a irse. Se veían frágiles, y parecía que habían envejecido al menos 10 años, y solo apenas pasó un año. Mamá llevaba un bebé en brazos, supuse que era el hijo de Eva. Me dio curiosidad, así que salí a encontrarme con ellos. Empezaron a sollozar al verme. Vinieron a mí como su última esperanza para salvar la casa. Papá dijo que no podía pagar la hipoteca de la casa durante los últimos 7 u 8 meses. Todo el ahorro que tenía, lo usó para pagar los primeros 2 o 3 meses después de que yo me fuera. El banco les dio suficiente tiempo para pagar el dinero, pero seguían incumpliendo. El mes pasado, el banco los echó de la casa y la puso en venta. Han estado viviendo en un departamento cutre desde entonces. Vinieron a mí para que los ayudara a salvar su casa. Los escuché pacientemente y les pregunté por qué su hija mimada no los ayudaba. Bajaron la mirada y dijeron que su esposo la había echado de la casa porque la encontró engañándolo y ni siquiera el bebé era suyo. Todas las historias de traslados y el alojamiento de la empresa eran mentiras. Su esposo todavía está en Croacia, y el divorcio está en proceso. Me quedé en shock al escuchar esto. Mamá lloró y dijo que no sabíamos de esto, ella no nos lo dijo. Dijo que estuvo aquí para el parto, pero después de que te mudaste y le pedimos que nos ayudara con la hipoteca, salió la verdad. Yo estaba como, ¿qué hicieron después de saber la verdad? Claramente, la apoyaron, por eso tienen al hijo en sus brazos. Ellos estaban como,
¿Cómo podríamos dejarla en esa condición? No tenía a dónde ir, agotamos todos nuestros ahorros para pagar sus facturas médicas. Su situación realmente parecía muy patética. Me quedé en silencio, pensando qué hacer. Sin pensar en nada, pregunté, ¿dónde estaba Eva? Mamá estaba murmurando algo, pero papá le dio una mirada y dijo que estaba en casa. Ella se niega a ir a trabajar. Mamá lo interrumpió y dijo, ¿cómo podría dejar a un bebé tan pequeño y salir a trabajar? Me reí y dije, ¿en serio, mamá? ¿Todavía la están apoyando? Su bebé debe tener entre 7 y 8 meses. Las mujeres de todo el mundo regresan al trabajo, dejando a sus bebés de 6 meses en casa, y Eva no es diferente. Y dadas las circunstancias en las que está, debería haber conseguido un trabajo mucho antes. Luego me suplicaron ayuda. Dije que no tenía tanto dinero para salvar su casa. Papá dijo que si podía pagar los meses atrasados, podría pedirle al gerente que detuviera la venta de la casa, y podríamos continuar con los pagos restantes mensualmente. Dije que no tenía tanto dinero. He usado mis ahorros para pagar el depósito de mi casa en alquiler y la matrícula de mi hija en la escuela primaria. Mi mamá hizo gestos al escuchar mi respuesta. Dije, mamá, en lugar de hacer gestos, intenta entender que soy una madre soltera que se encarga de sí misma y de mi hija por mi cuenta. Después de que se fueron, me sentía muy deprimida. Mi jefa me preguntó al respecto, me vio ausente en mi escritorio durante más de 1 hora. Discutí el asunto con ella, y me dio una idea. Llamé a papá y dije que estaba lista para pagar la hipoteca acumulada y también las restantes, pero que él tenía que transferir la casa a mi nombre. Mi jefa sugirió que comprara esa casa con mi ascenso y aumento de sueldo. Debería poder pagar la hipoteca, ya que ya los había ayudado con la hipoteca durante tantos años y ahora los estaba ayudando a salvar la casa. Debería ser un trato justo para ellos. A cambio, les permitiría vivir en esa casa, pero sin su hija sinvergüenza. Papá se quedó en silencio y dijo que lo discutiría con mamá y me avisaría. Dije, tómense su tiempo, no estoy segura si tienen suficiente. Ha pasado 1 semana desde entonces, pero no me han llamado. Es una respuesta de que no están de acuerdo con mi propuesta. Están bien con ver su casa siendo vendida y vivir en un apartamento sombrío, pero no dejar ir a su hija mimada y vivir cómodamente. Bien por ellos tomaron sus decisiones, y ahora tendrán que vivir con ellas. Hoy, mientras regresaba del trabajo, pensé en pasar por la casa de mis padres para ver si el letrero de venta estaba puesto, pero luego deseché la idea. Decidí cortarlos de mi vida hace 1 año, y continuaré haciéndolo. No los quiero de vuelta en mi vida. Soy feliz y estoy satisfecha viviendo con mi hija y viéndola crecer y alcanzar nuevos hitos. Ahora está en la escuela primaria, y no podría estar más orgullosa. Actualización 4. Muchos en la anterior publicación me dieron un consejo interesante, por eso vuelvo luego de unos meses a ustedes para contarles. Me habían dicho que comprar la casa, pero para mí en lugar de mis padres, y eso es lo que hice. No fue fácil, porque si bien yo había aportado dinero a la hipoteca, realmente no había nada a mi nombre. Pero hablé con un abogado y me dijo que en este estado existía la posibilidad de presentar una orden judicial que me permita hacerme cargo de la deuda si pagaba los montos atrasados, solo tenía que presentar pruebas de que había estado contribuyendo, y eso hice con algunos mensajes que me enviaron cuando deje de pagar. Y como yo estaba alquilando, me pareció una excelente idea para tener mi propio hogar con mi hija. Así que hicimos eso, lo que llevó mucha burocracia, pero hace un par de semanas nos mudamos de vuelta a la casa de mis padres, que ahora es mía. Ahora, en lugar de pagar un alquiler, me hago cargo de una hipoteca, lo cual es un poco más costoso, pero creo que vale la pena. A mi hija le gustó la idea de volver a la casa, porque habíamos estado viviendo mucho tiempo ahí, lo cual fue bueno. Ahora solo me queda redecorar, pero es un gasto grande, por lo que iré haciendo poco a poco. Primero comenzaré con la habitación de mi hija, que vamos a decorar juntas y luego con el resto de la casa. Si surge algo nuevo en toda mi historia, volveré para contarles. Actualización 5. Muchos mencionaron que en mi primera publicación dije que hablaría de mi ex, así que voy a aprovechar esta actualización para eso. La verdad que no tiene mucho misterio tampoco, pero como dije que lo haría, entonces lo prometido es deuda. Básicamente, encontré en mi cama a mi esposo con una compañera de trabajo, eso lo venían haciendo desde hacía tiempo. Estaba embarazada y me sentía un poco mal ese día, así que mi jefa me dejó salir un rato más temprano, y bueno, los encontré en pleno acto. Todavía estaba embarazada y no tenía a dónde ir, así que me quedé viviendo en la casa durmiendo en otra habitación hasta que tuve a mi hija. Luego me mudé a un apartamento y me divorcié. Él no quiso hacerse cargo de mi hija y simplemente se fue con su compañera. Después de eso no supe más nada de él, porque sus padres habían fallecido y no tenía mucho contacto con el resto de la familia. Así que no es una gran historia de infidelidad, como muchos quizás esperaban. Pero quizás hice que fuera muy misterioso al principio cuando lo mencioné,
aunque solo lo dije porque no quería desviar la atención del problema principal. Actualización 6. Tenía esta idea loca que desestimé porque realmente me parecía muy graciosa si ocurría, pero ocurrió. Y es que cuando me mudé y quitaron el cartel de venta, pensaba que mis padres podían enterarse de que su casa se vendió y luego vendrían a golpear mi puerta. Ellos no sabían quién la compró, pero se enteraron cuando abrí la puerta el sábado por la tarde. Estaban mis dos padres parados allí, y sus caras eran muy difícil de explicar. Ojalá hubiera sabido que vendrían o colocado cámaras, para captar la reacción. Me preguntaron qué hacía allí y les expliqué todo, aunque siempre sin dejarlos entrar, conmigo parada en el marco de la puerta. No lo podían creer, y al principio no les salían las palabras de sus bocas, es como si hubieran entrado en cortocircuito o algo así. Pero cuando finalmente todo conectó en sus cabezas, lo que sucedió es que comenzaron a preguntar si la había comprado para ellos, lo cual me causó mucha gracia. Ya mencioné antes que los comentarios de mis padres siempre me hacen reír, porque son muy ocurrentes con sus ideas. Lo siguiente que hicieron es exigirme que se las devuelva, pero les expliqué que ahora la escritura está a mi nombre, y la hipoteca también, así que me pertenece a mí y a mi hija. Claro que intentaron luchar esto, pero les dije que se podían ir porque no tenía mucha intención de discutir el asunto, o si no llamaría a la policía. Así que se dieron la vuelta y se fueron, aunque seguramente no muy contentos al respecto. Así que eso fue todo. Sé que muchos me dirán que instale cámaras y eso, porque ya he leído algunas historias similares en Reddit, y eso es lo que pienso hacer. Pero al menos que vuelvan, no creo que haga otra actualización al respecto. Actualización 7. Esta es una mini actualización, ya que no hay mucho que contar, pero prometí mantenerlos informados si pasaba algo. Y si bien no es mucho, es algo digno de mencionar. Mi hermana vino, aunque esta vez ya sabía todo, así que me dejó sin ver su cara de sorpresa. Envidio a mis padres que pudieron ver eso seguramente cuando se lo contaron. De todas formas me exigió que le dejara quedarse en la casa, junto a mis padres. Le dije simplemente que no, y le recordé cómo trató a mi hija la última vez que la vi. Intentó jugar la carta de lástima por lo que le había sucedido, pero yo le dije que ella había sido la infiel y que yo era una inútil porque me habían engañado, así que no tenía mucha misericordia para ella. Luego le dije lo mismo que a mis padres, y ella también se fue. Sinceramente, no tengo ganas ni tiempo para contestar todas las preguntas de ellos cuando vienen a golpear mi puerta, así que si esto se hace recurrente, deberé probar con una orden de restricción o algo así. Incluso teniendo en cuenta lo que le hizo mi hermana a mi hija, creo que sería lo correcto. ¿Qué opinan ustedes?